En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Vincenzo Rulli. ¿Quién es Vincenzo, Juan Pablo Silva? Vincenzo, la segunda generación de... Claro, Le Vincenzo. pone al tiro el tono italiano. Y Qué yo vergüenza, parlo, yo parlo. qué vergüenza este partner. Ay. ¿A dónde? Parlo. Mira, no, pues. Una poca. A ver, ¿qué es lo que es? No sé, parole. No, porque vámonos al grano, porque si no nos vamos a quedar mucho rato en esto. No me quemé, soy con una Claro. no me quemé. No me queme. No me quemé. Oye, Vincenzo, él es la segunda generación de Oceans Pacific, clásico restaurante chileno de comida marina. Tiene 35 años este restaurante, lo fundó tu padre. Bienvenido, pues, Vincenzo. Gracias por estar con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Costó, pero se logró. Se logró, por fin, lo habíamos Se intentado, logró. pero aquí está con nosotros. Oye, segunda generación familiar, ya vamos a llegar al momento en que tú entras, pero vámonos al pasado, esa historia los que tú has inicios. escuchado de tu padre, de cómo partió este negocio, por qué partió. Cuéntanos la historia de Oceans Pacific. Bueno, este restaurante sigue siendo totalmente familiar. Empezaron mis papás, ambos. Mi papá tuvo experiencia en restaurantes por mi abuelo. Mi abuelo era argentino, entonces él tenía una parrilla. Mi papá recién conoció a mi abuelo a los 20 años. Entonces viajó a Argentina, estuvo con él, ya tenía una parrilla y se quedó un par de años viviendo con él, trabajándole gratis, todo. Él ya estaba pololeando con mi mamá, así que imagínate en esos tiempos, estaban a pura carta, ¿cachai? Otra época, ¿cachai? Y bueno, el tema es que por amor se devolvió, dijo ya, chao, me voy con mi polola, mi mamá. Y ahí mi papá quedó como, oh, mira, ¿sabes qué? Este tema de los restaurantes me puede funcionar. Mi viejo era una persona muy inteligente. Me voy a referir a mi viejo en pasado porque falleció hace un poquito más de 3 años. Pero era de escasos recursos, o sea, él había quedado con una beca para estudiar en la Cato, ingeniería, y no pudo pagarla. Y después de eso, bueno, agarró esta experiencia, empezó a poquito, digamos, se metió como a administrar con algunos locales, todo, y dado eso empezó lo levantaron de una administración de una sanguchería, lo levantaron a el Estadio Israelita para administrar una cafetería. Claro, y ahí empezó el tema de los eventos, ¿cachai? Le empezaron a pedir cumpleaños y tenían que hacerlos todos temáticos, ¿cachai? Y ahí empezó de a poquito a tomar experiencia y en un momento dijo, ¿y sabes qué? Yo creo que puedo hacer esto yo solo. Y en el barrio donde siempre vivimos nosotros, que somos de Barrio Brasil, Barrio Cacamin, ahí encontré una casa y empezó muy de a poco. O sea, era un restaurante donde mi papá estaba cocinando, sin saber cocinar totalmente, él no estudió cocina, mi mamá Me atendiendo. imagino que algo le pegaba, porque si No, le pegaba, que aprendía mucho, o sea, él era como una esponja, entonces siempre absorbía información. De ahí vamos a ir más adelante cuando entro yo a trabajar, Ya. y mi hermana. Pero bueno, ahí empieza todo muy de a poco, un restaurante que no entraba nadie, eran 4 mesas, mi mamá estaba atendiendo. Y claro, muy, muy difícil, con mucho empeño, mucho trabajo, y poco a poco empezaron a hacer clientela. Y lo bueno es que después los clientes lo iban corrigiendo, le decían, no, ¿y sabéis qué? Esto lo podéis mejorar de esta manera, anda a probar estos platos a este lado, y a mí, de a poquito. Ahora, esto fue hace, como tú decís, 35 años. Mis papás tenían 24 años cuando empezaron con el restaurante. O sea, eran súper chicos, ¿cachai? Es muy raro que ahora pase algo así. Po. Claro. Y nada, ha sido como una historia de empeño, de trabajo, de harto esfuerzo. Y no nos olvidamos de eso. O sea, claro, ahora somos casi 200 personas entre todos los restaurantes, ¿cachai? Pero sabemos que fue un inicio súper complejo y súper difícil. Po. Para la mayoría de los emprendedores, en realidad. Po. Ya, ¿y tú qué te contaba tu papá en el momento en que empezó a irles un poquito mejor o a crecer? ¿O fue súper orgánico, paso a paso? Fue orgánico, o sea, al principio era muy difícil. En Camin hay como un bandejón central y mi viejo como que salía y decía, Dios, por favor, que entre alguien hoy día, por favor. Y todo fue de a poco, de harto esfuerzo. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando era chico me quedaba con mis abuelos, con mis hermanas, ¿cachai? Mi papá lo veíamos. Tengo hartos recuerdos de cuando mi viejo llegaba como en la madrugada, porque antes el mercado quedaba en Camin con Balmaceda, ¿cachai? Entonces nosotros estábamos cerca, en términos de a 10 cuadras. Entonces iban a comprar en la madrugada, ¿cachai? Onda, buenos productos, qué sé yo, y después llegaban, los dejaban en el restaurante y después nos iban a buscar, ¿cachai?
No, sí fue brígido. Así, anda. ¿Se llamaba Oceans Pacific en ese momento? Sí, de hecho es chistosa la historia del nombre porque la mayoría dice como, ya, como Océano Pacífico, lo que sea, pero no, es porque mi mamá trabajaba en el mall, en la tienda Ocean Pacific, no sé si se acuerdan que había una marca de ropa. ¿Se acuerdan que era como muy famosa en los 90? Absolutamente. Era súper famosa. Y mi mamá trabajaba ahí, entonces mi papá dijo, ya voy a hacer un restaurante. ¿De carnes o marisco? No, ¿sabes qué? Mejores márgenes con los mariscos. Aparte que en Camin ya estaba el mercado cerca, ¿cachai? Podía ir a comprar. No, ya. Perfecto, lo vamos a hacer entonces. Perdón, no el mercado, el terminal pesquero. El terminal pesquero. Voy a ir a comprar, ya el margen, listo. ¿Ya qué nombre le pongo? Y como mi mamá, Rosana, trabajaba ahí, digo, Ocean Pacific. Ya, sí, igual, Ocean Pacific, restaurante. Sí, así de simple, ¿cachai? No tiene mucha magia, pero igual ahora uno, después de que mi viejo falleció, claro, yo le doy la vuelta, digo, ¿dónde iba a buscar a mi mamá? Y era feliz, pero bueno. Pero eso es chaya. Oye, humo. Vincenzo, tu papá alcanzó a manejar un restaurante que se hizo bien conocido en Santiago. Sí. Un restaurante grande, como clásico de comida marina. Uh-huh. ¿Qué es lo que era él, en el fondo? ¿Cómo lo administraba? ¿Qué es lo que tú veías ahí en él? ¿Qué fue lo que te hizo después? Y vamos a ir a eso, meterte a ti en el negocio. Pero ¿cómo lo administraba? ¿Tú lo veías apasionado, trabajaba todo el día? Sí, terriblemente trabajólico. Súper trabajólico. Pero también era como... En el fondo él se excusaba y como no, por la familia, la cuestión y sacrificó, pero... Ay, pero como te burlas de tu papá. No, porque en serio, es verdad, ¿cachai? Lo ha recordado como 3 veces con emoción y ahora se burla. Así como, ay, es que así era nuestra relación. No, sí, yo mi viejo lo amo, bueno, todavía. O sea, sigo aprendiendo de él, ¿cachai? A pesar de uno aprendiendo, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno pierde a alguien que ama, sí, es bien brígido, ¿cachai? Pues bueno, pero era una nueva etapa de la relación. Exactamente. Entonces uno va aprendiendo como historias de los amigos, ¿cachai? De clientes, ¿no? Una vez tuve patata. Ya, pero tú decías ya, que tu papá decía, y no, que en la familia, ¿cómo era? Ya, a ver. No, que la familia, nos esforzamos y toda la cuestión. Y claro, después cuando empecé a trabajar con él me di cuenta que a él le gustaba estar ahí, ¿cachai? Que no era tanto un sacrificio, sino que también... O sea, no, porque a él le gustaba, él sentía la necesidad. Después uno aprende cuando uno ya pasa por terapia y todo eso, uno se da cuenta y el estrés también es adictivo, ¿cachai? ¿Sabes que sí? El estrés es adictivo. ¿En serio? Sí. Nunca me lo había ni cuestionado. Sí, yo tengo un poco de eso. Adicto al estrés. Adicto al estrés. Sí. Por ejemplo, tiene un momento, se va a poner a escribir, va a empezar a ver noticias. No podéis parar. Sí, yo no lo había pensado de esa manera. Es que es adictivo. Es adictivo. Me lo dijo un dueño de restaurantes en Argentina, que se llama La Brigada, que es un restaurante que está lleno de camisetas de fútbol, bien conocido. Sí, perfecto. Y voy un domingo y le cuento, qué sé yo, mi papá falleció hace poco, le digo, oye, ¿sabes que mi papá viene para acá, ¿cachai? Nos encanta tu restaurante, súper lindo. ¿Y de qué falleció? Y no, un paro cardíaco fulminante, qué sé yo, me dice. Yo llevo 3. Tuve suerte porque fue acá. Y luego, pero oye, es domingo en la noche y tú seguís trabajando. Y me dice, sí, el estrés es adictivo. Es adictivo, no puedo parar, me encanta. Y ahí uno empecé y ahí le di la vuelta y dije, oh, hey. Y claro, después cuando falleció mi viejo y estuve, digamos, con terapia y todo para poder pasar el momento, porque fue muy inesperado, uno se empezaba a cachar y decís, claro, de repente el estrés me llama. Claro. No sé, de repente cuando era el tema del estallido, tú decías, no, ¿sabes qué? No voy a ir a la casa, me voy a quedar ahí por si pasa algo. Si pasa algo, ¿qué vaya a hacer? O sea, ¿con qué vaya a enfrentar a alguien que se va a meter a robar? Es como que uno no piensa eso. Oye, tu papá tenía también anécdotas muy choras en el restaurante. Sí, una de ellas con un expresidente. Cuéntanos cómo fue eso. Con Evo Morales. A ver, sí, dale. Evo Morales. Bueno, Evo Morales habían organizado una comida y querían comer paella marina. Entonces teníamos un salón grande. Esto fue en el restaurante El Ocean 1 antes del incendio. Dale, sigue. Bueno, una mesa grande, y no sé, no querían prender el aire acondicionado, no les gustaba y todos comiendo un plato exótico para él. No conocía, quería conocer. Entonces ya, qué sé yo, está con paella marina, toda la cuestión, todo transpiraba haciendo todo. Y mi viejo dice, ya, primer presidente que viene para acá, pues hay que hacerle la pata, qué sé yo. Y va para allá y le pasa a decir los mariscos y le dice, mar para Bolivia, y Evo, y aplaudía, la raja, haciendo increíble. Entonces, y después sale mi viejo, ¿qué le vamos a armar a estos huevones? Me la compró. Dice que le una buena foto de Evo Morales comiéndose una paella marina. Es una extraordinaria. O sea, ¿tiene foto? ¿No se acuerdan ustedes Oye, es que fue hace muchos años. Cuando asumió Piñera,
que fue el año del terremoto, que ese día hubo una réplica muy, muy fuerte. Yo estaba en el Congreso Nacional y Evo Morales era uno de los presidentes invitados. Y hay alerta de tsunami. Y yo salí corriendo en la Connie Stevie, estábamos transmitiendo juntos, mi compañero en la radio, y me dice, ¿para dónde va? Y le dije, voy a ir a ver la cara de Evo Morales, porque quiero saber qué cara pone cuando le dice que hay una alerta de tsunami. O sea, mar para Bolivia, resulta que bueno, ahora tiene que evacuar por alerta de tsunami. Bueno, ya, no estamos riendo la desgracia ajena. Igual la Haya ya se lo dejó clarito. Oye, ya, Quedó claro. sigamos en el restaurante mejor. Ya. Pero está muy buena esa anécdota. Ya, ahora, igual significa que un restaurante tiene que hacerse un nombre lo suficientemente relevante como para que un presidente o una autoridad quiera ir a comer. No es como cualquiera, no es como que lo eligió random, ¿no? Claro, ahora, bueno, ahora se da más seguido. O sea, igual recibimos un público súper heterogéneo. Si bien somos 3 restaurantes ahora. Es Vikingos, Ocean Pacific de Santiago y tenemos uno en Vitacura. ¿Cuál? Ocean Pacific también. Ah, sí. Hace hartos años, de hecho, como 13 años en Vitacura. Y claro, ahora es más normal, o sea, a veces va Petro cuando viene a Chile, normalmente se va para allá, ¿cachai? Presidente Boric también va. Tienen como una tendencia usted política, la presidentes que reciben. No, para Petro, Evo Morales, Boric. No, pero por ejemplo, no sé, estuvo el alcalde antes de ayer, ¿cachai? Desbordes. Ya. Es que es de todo, pues No, igual sí, como querer restaurante y más si está ahí en el centro, como que justo donde todo se une, ¿cachai? ¿Y el vikingo de ustedes también? También, porque ¿cachai? Harto ahí. Sí, lo conozco. Tiene unas andanzas por ahí. Oye, qué buena. ¿Qué otra anécdota así de tu viejo podéis contar? A ver, bueno, no se me viene ninguna a la mente, mira, mientras vayamos hablando, eso, va a ir saliendo. Vamos conversando, sigamos conversando. Bueno, posterior a eso, cuando empezamos a crecer en el restaurante, se inicia, ya empieza a llegar clientes, pasa que una vez va una periodista del Mercurio y hace una reseña tremenda en el diario, así, o sea, increíble este restaurante, como que tienen que ir a conocerlo, qué sé yo. Cuando se está haciendo esa reseña, sale publicada, justo nosotros estábamos agrandando el restaurante. Digamos, iba a tener un segundo piso y mi papá lo había decorado como un barco, o sea, era como un bucanero, así como que está ahí adentro de eso. Llegó tanta gente, que el restaurante nunca se había colapsado tanto. Y todavía nosotros tenemos mucha gente que es parte del equipo que lleva muchos años trabajando con nosotros, o sea, 26 años, 27 años. Y fue tanto que la plancha, donde está, digamos, el tema del producto, dejó de calentar. Vais poniendo tantos productos, se enfría. Y cagamos, no pudimos seguir trabajando. ¿Qué cerraron? No pudimos seguir trabajando, o sea, no teníamos cómo calentar los productos, no teníamos cómo cocinar, ¿cachai? Ese fue como el primer, como gran pic que tuvo. ¿Cuándo digamos, fue esto? ¿Qué año? Esto fue más o menos el año 2007. Ya, ahí ya estaba Ocean Pacific en su prime. Pero piensa que estaba justo pasando, habían pasado ya más de 15 años, ¿cachai? Desde que se había iniciado. Claro. Todo fue muy de a poquito, muy de a poquito. Y posteriormente, claro, imagínate, mi papá muy trabajólico, dejando todo por el restaurante. Nosotros con mi hermana estudiando todavía en el colegio. Y después yo estudié ingeniero comercial. Estudié en la Chile. Y ahí mi papá se puso medio pasivo-agresivo, ¿cachai? Era como, ya, oye, vaya a irte a una empresa grande o vaya a trabajar por la familia. Y ahí fue como, la familia. Entonces fue ya, pues, familia, pues, anda todo el rato. Pero no era muy voluntario. No, sí quería. Siempre me gustaron los negocios, como que el que me agarraba de chico y siempre como pensando, digamos, en trabajar. Y me dejó muy claro el tema del valor al trabajo. Ya. Como que eso es una cosa como que rescato bastante de mi papá, como que nos enseñó que no había que tener miedo a la pega, ¿cachai? O sea, hay que remangar. A la bala. Lanzando todo. Exactamente. Ya. ¿Tú saliste de la universidad qué año? Salí el año 2013, 2014, por ahí. Ya, y entraste al tiro a trabajar en Ocean Pacific. Sí, porque íbamos a abrir Vitacura. Ya. Y mi viejo ya estaba medio colapsado, ¿cachai? ¿Cuál fue tus primeras pegas? Ordenar todo. Lo que quise fue, primero, cachar el sistema, digamos, que teníamos nosotros de puntos de venta, como entenderlo muy bien. Porque, digamos, es donde pasa la plata, ¿cachai? Es donde está la caja registradora. Entonces, es lo primero que uno tiene que controlar. Entonces, yo tenía que hacer el que de nuestro sistema supiese más, digamos, de todo, digamos, la organización.
No, y cachamos que habían movidas entre algunas personas, fue bien heavy esa entrada, fue bien... Claro, porque todo. siempre se ha escuchado, o sea, he escuchado y hemos escuchado también aquí que en restaurantes se roba mucho. ¿Ese tipo de cosas son las cosas que se dieron cuenta? Sí, lo que pasa es que también tiene una lógica. Primero pasa por muchas manos lo que es la plata en sí, tu mercadería. También si no tenéis los controles como correctos, ¿cachai? También es fácil, no te vayas a dar cuenta. Si te está yendo bien, también tenéis te pueden sacar el producto y tú no, ¿cachai? Finalmente eso se nutre como armando un buen equipo, ¿cachai? Y todos como apuntando y también pagándoles bien. O sea, nosotros tenemos la suerte de que pagamos un poquito sobre el mercado, ¿cachai? Tenemos buenos elementos. Y ha dado resultados en el último año. O sea, ayer uno de nuestros chefs ganó y hicieron como el Ser de Can Roca, que es un restaurante, uno de los mejores del mundo, o sea, muy conocido, de los hermanos Roca. Hicieron un evento acá en Chile donde seleccionaron a varios cocineros jóvenes y el que trabaja con nosotros ahora se gana una pasantía de 4 meses, se va a España, digamos, a trabajar en ese restaurante. Mira. Lo cual, experiencia para él, increíble, y para nosotros también un orgullo, ¿cachai? Claro. Como en el fondo tener esta casa y que, digamos, estos nuevos profesionales, ¿cachai? Quieran trabajar con nosotros y tengan también esta oportunidad y este talento, o sea, bacán. Oye, cuando tú entraste al negocio, ya con las patas en el barro, ¿qué cosas te diste cuenta como que no era tan romántico tal vez como lo habíais escuchado? En el fondo te hiciste un emprendedor, tuviste que... Sí, empezamos. ¿Qué cosas te empezaste a dar cuenta? ¿Qué cosas empezaste a mejorar? O sea, primero comprábamos muy buen producto, pero lo estábamos ejecutando mal en cocina. Eso fue clave. ¿Eso, en qué sentido? A ver, explica. Por ejemplo, estoy comprando un salmón 3/4, salar, calidad óptima, toda la cuestión. En cocina lo estoy recociendo. Ya. Y ¿cachai? Onda, como ese tipo de cosas. Después empezamos a buscar el tema del... Mira, te voy a hablar un poquito antes, de hecho. Cuando controlo un poquito más de lo que es el tema contable, que también teníamos varios problemas de contabilidad, en el sentido de que... Bueno, no sé si les ha pasado. ¿Ustedes tienen negocio como aparte, así como algún emprendimiento? Hemos tenido. ¿Han sí, tenido? Bueno, hay que cachar que cuando uno paga PPM, después tiene una devolución y toda la cuestión. Ya, pues a mí me parecía raro que todos estaban contentos y mi mamá decía, uy, mira, tuvimos devolución de impuestos, qué buena la cuestión. Pero después me pongo a revisar y claro, estamos pagando una tasa de PPM gigante mensual. Y normalmente esa plata mi papá la ocupaba para poder hacer negocio, o sea, comprar más productos, ¿cachai? O le gustaba redecorar mucho los salones. Y esa plata la estáis viendo al otro año. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces empezamos a organizar eso, se mejoró y después empezamos ya a buscar otros restaurantes, a conocer un poquito más, especializarnos en la gastronomía y ver cómo mejorar. Y empezamos a mejorar poco a poco, contratamos un par de chefs nuevos, empezamos a hacer cocina sous vide, que es una cocina al vacío, que permite, digamos, que los productos no se deshidraten tanto como cuando los ponís directo al fuego, ¿cachai? Empezamos a conocer nuevas técnicas, empezamos a trabajar. Y todo bien, llegamos bien, y las ventas iban creciendo, todo el cuento, digamos, bacán, todos felices. Me compré un depa, ¿cachai? Donde ya voy a empezar a armar en mi depa, y nos quemamos, man. De un día a otro. Quemamos a él. Se incendió el local. Se incendió el Ocean del centro de la nada, donde fue un cortocircuito de un aire acondicionado. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 28 de mayo del 2019. Fue antes del estallido, fue antes de... ¡Oh, qué fuerte! ¿Y por qué causa? Cortocircuito de un aire acondicionado o pudo haber sido un cargador de un notebook, como que si le pusieran algo encima, ¿cachai? Eso fue lo que nos dijo Bombero. Ya, cuéntanos esa escena, pero... Brígido. Yo creo que ha sido lo peor que... Bueno, la muerte de mi viejo después ese. Sí o sí. Pero tú estabas ahí, ¿cómo fue? Aquí, ¿te llamaron? ¿A qué hora? Me llama uno de los trabajadores del Vikingo que vive al frente del restaurante y me dice como a las 3 de la mañana y me dice, Vini, está bombero, los bomberos se están subiendo al Ocean porque hay fuego. Y ya, dale, me recuerdo que me paro, veo el pasillo como de nuestra casa y veo a mi papá también así como moviéndose y corriendo. Vaya, y yo así, corriendo, agarro mi auto y soplado, digamos, yendo al centro. Este fue el Ocean, el principal, el del centro, donde estaban todas estas piezas. Mi papá era muy coleccionista, o sea, si alguno no conoce el restaurante, pueden ver fotos y van a ver que hay muchas colecciones. Y la cosa es que, claro, pues llegamos y ya era una cuestión incontrolable. Estuvieron 14 horas los bomberos tratando de apagar la cuestión. Como eran casas patrimoniales, muy antiguas,
Claro, son de madera, ¿cachai? Entonces era como ponerle fuego a una caja de fósforo, así onda, ¿no? Cooperamos. Y perdieron. O sea, gran parte elementos, ¿cachai? Maquetas navales que son súper difíciles de conseguir. No, fue horrible. ¿Tenían asegurado el lugar? Por suerte sí, y respondió el seguro y todo. Ya, Sí. en ese sentido. Pero eso también fue brígido porque más encima tuvimos un contrato con el seguro y era directo, entonces no teníamos corredor. ¿Y quién se iba a encargar? Ya yo, pues. Y tuve que aprendí todo. Todo. Cómo calcular el ppm, no, fue heavy. 8 meses. Y esto con un liquidador brígido. ¿Vale? 8 meses se demoraron en pagarles. En pagarnos porque nuestra oficina estaba ahí, se quemó la oficina, se quemaron los servidores, se quemó todo. Oh. Lo único que sobrevivió fue la cocina. Mira. Que es lo más probable que se queme, ¿cachai? En un restaurante. Claro, es como donde partiría el fuego. Se quemó una parte, como el despacho, ¿cachai? Zona fría. Fue Oye, heavy. está muy buena esta conversación hablando con Vincenzo Rulli de Oceans Pacific, restaurante también vikingo. Bueno, vámonos a la pausa, Juanma, si te parece, y seguimos conversando con Vincenzo y conociendo esta gran historia de un local emblemático, patrimonial de Chile. Pausa, estamos de vuelta de inmediato. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un pitch, programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta ya en Más que un Pitch. Hoy día estamos conversando con Vincenzo Rulli de Oceans Pacific, el restaurante, o los restaurantes. Juan Pablo Silva. Como el apellido menos italiano pero del mundo. Sí, pero tú igual tenés cara italiano. ¿Sí? Sí, Tengo total. mis cosas yo. Sí. La familia de mi señora son italianos. Sí, Ahí ojalá. Quizás está. me han contagiado Sí. por ahí. Ahí está. Ellos me suben el pelo. Medio chueco como la Torre Pisa. No voy a decir nada, voy a emitir comentarios. Se nos va a sentir el hombre. Oye, no. Ustedes tienen el buque insignia y la esmeralda. Esmeralda, sí, Esmeralda. Esmeralda es el de Padre Hurtado, ¿no? El de Padre Hurtado. Ya. Que ¿Cuál- está muy decorado con el tema de la armada. Sí, full ¿no? armada, full armada. ¿Y va mucha gente del mundo naval o no tenía? Sí, de hecho, hace poquito hicimos un convenio. Mira, Sí, logramos hacer un convenio con la armada. Ya. Entonces tienen descuento, que si alguien tiene marino o familiar de marino también, o sea. mira que Feliz. apoyando Pa' soldado. a las Fuerzas Armadas. Oye, un poquito de números. Danos números de esta empresa hoy día. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente atienden? Ya, perfecto. Nosotros al año, entre los 3 restaurantes, atendemos entre 145.000, 150.000 personas. Trabajamos cerca de 200 personas. Bueno, y eso. O sea, no sé qué. Ya, no, tenemos con seguidores en Instagram. Haciendo- Ustedes tienen también un acuerdo con la Universidad de Chile. con la U, sí. ¿Qué es lo que es eso? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Esa fue una casualidad. De hecho, pasa que la U el año pasado estaba buscando un partner para poder mejorar la experiencia que iban a dar en el Estadio Nacional, que estaba recién remodelado. Es el estadio. Que prácticamente sí, lo llenan todos, pero el Nacional, el Estadio Nacional. Entonces pasó que tuvieron un sponsor bien grande que auspició la camiseta, que nunca habían pagado tanto por un auspicio en una camiseta, que era Jugavet, y les dio la posibilidad de abrirse, digamos, a otras marcas para poder mejorar esta experiencia. Estaba en un carrete con unos amigos de la U, qué sé yo, y uno me dijo, oye, ¿sabes? Que trabaja en una empresa grande, en una cadena grande de gastronomía. Y me dice, oye, ¿sabéis qué? Rechazaron estar en la camiseta de la U, ¿cachai? En directorio, porque tenían miedo que, claro, no sé, pues si estáis en la U, los del Colo te pueden hacer algo. Bueno, y lo habían rechazado, pero las condiciones están súper buenas. Y claro, yo quedé ahí con el bichito. Entonces yo conocí a uno de los dueños de la cadena, él trabajaba en esa cadena, entonces yo hablo con el dueño y le digo si me podía echar una mano, que quería saber qué onda. Y nos juntamos, y de hecho caché que le hicieron alguna vez a Neón ustedes. Sí, pues estuvo acá el grupo Neón. Claro, pues, y ahí nos contactamos con Neón, pues, con ellos. Ah, buena. Y con ellos fueron bien buena onda, ¿cachai? Es algo novedoso, o sea, ningún restaurante había estado como en una camiseta, al menos como de un equipo como que hiciera tanto ruido, Oceans ¿cachai? Pacific estuvo en la camiseta de la U. Estamos en la camiseta. ¿Está en la camiseta de la U? ¿En Sí, serio? compadre. Sí, estamos ahí con ¿En el la manga? timón aquí. Mira. Bueno, no me y había dentro de dado eso pasan weas muy locas, o sea, cosas muy No, locas. dale, no pasa nada. Cosas muy locas, perdón, lo es. Pasa que cuando clasificó la U a la Libertadores, me llama un amigo. Se escucha bien. Ya, sorry. Me llama un amigo y me dice,
weón, el Ocean está en el FIFA. Y yo, ¿qué? No, y weón, estaba jugando Play, weón, y sale el Ocean. Es verdad, po. Y sale el Ocean. No, fue una locura. Una locura. Ahora, dentro de eso nosotros igual empezamos a crear un producto. Entonces, por ejemplo, hacemos el servicio de palco, tenemos un VIP en el entretiempo, que hay mucho networking ahí. Ya. Bueno, no sé si yo caché que a ti no te gusta mucho la U, pero siempre hay No, una... mis familias son todos de la U, todo. Te dejo la invitación, tú me decís, oye, ¿sabes que quiero ver un partido? Y conoce, digamos, la experiencia, porque de verdad es bacán. Y en el fondo también intentando demostrar que este tema de las barras bravas, ¿cachai? Y todo el cuento, también hay un área familiar, ¿cachai? Y puede ser un producto turístico súper importante, como lo es en Argentina. Claro. Y eso es bacano, y de hecho ya ha ido mucha gente ahí, han ido ministros, han ido de todo, o sea, ha ido empresarios. Buena. Es súper bacán el espacio. Hoy día, porque algo comentaste al principio que estás con más hermanos trabajando también. Sí, mis 2 hermanas están trabajando. Tus 2 hermanas también trabajan. Sí. ¿Y cuál es el rol de ellas? Por ejemplo, Valentina, ella es psicóloga y ve todo lo que es recursos humanos, que en un restaurante es lo más importante, Ya. porque trabaja con mucha gente. Sí. Y ella, digamos, se encarga totalmente de eso. Belén, que entró hace poquito, de hecho está hace 2 meses trabajando en el restaurante, la convencimos. Está viendo todo lo que son los eventos, como experiencia cliente. Ya. Y yo lo que veo es más que nada como dirección general, pero Tú eres también estoy gerente súper... general. Sí, Ya. pero también estoy súper metido en la operación, lo cual es una lata, ¿cachai? Pero el estrés es adictivo. Oye, hablemos de claves de tener un exitoso negocio gastronómico, porque hemos tenido muchos restaurantes acá y todos dicen cosas distintas, que la ubicación es súper importante, que la rotación del personal es muy alta o que el margen se da en el alcohol, no tengo idea. Cuéntanos cosas que le puede servir a alguien del rubro gastronómico que está escuchando esto, que a ustedes les han ayudado a tener un negocio ordenado, exitoso. ¿Cuáles han sido las claves de Oceans Pacific? Bueno, primero depende de quién es la persona interesante en tener un negocio gastronómico. Si es alguien que quiere estar involucrado o no quiere estar involucrado. Y en eso cambia también en lo que vas a vender y en la marca que vas a crear. Porque también puedes estar en el negocio gastronómico, pero tú puedes tener un franquiciar quizás un local y que es otro negocio totalmente distinto. Puedes estar en un mall, que es otro tipo de negocio. Pero en el caso nuestro, que es una creación de marca, la marca es lo más importante. Ese tema de marca se construye, en el caso de los restaurantes, como somos un servicio, no vendemos un producto, es un servicio. Hay que tratar de, digamos, tener una idea clara y que sea totalmente diferenciable a cualquier otro local. En el caso de mi papá, empezó con el tema de los restaurantes temáticos. Entonces empezó ya, decoraba mucho. Desde el año pasado nos declararon un museo. En nuestro restaurante del centro que hemos ido reconstruyendo es museo. Entonces también, como digo, depende mucho de lo que quiera Ya no, el pero dueño. pensando el caso de ustedes, que están encima. Ya, perfecto. Ya, lo primero es armarte de gente profesional. Este rubro no es considerado muy profesional, ¿cachai? Y todo. Tienes que tener buenos elementos. ¿A qué te refieres con eso? Primero, con que no es muy profesional. Por ejemplo, siempre se habla de que, no sé, el rubro de los restaurantes es súper complejo, que los horarios, hay muchos restaurantes que, digamos, han quebrado y, no sé, pues, algunos no pagan cotizaciones. Y hay que tener eso como súper ojo. Entonces, lo importante es armarte, digamos, un buen equipo profesional y, en el fondo, ir trabajando en base a lo que quieres demostrar como tu marca. En nuestro caso, cuando fallece mi viejo, yo trabajaba mano a mano con él, fue como ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer con el restaurante? ¿Queremos tener un lugar para ganar plata o queremos tener un restaurante, digamos, que sea importante? Lo hablamos con mi hermana y mi mamá y fue, no, es que queremos que sea un restaurante que trascienda. Perfecto, vamos a trascender entonces. Y en ese sentido empezamos a decir, ya, ¿qué es lo importante en un restaurante? Para nosotros. Para nosotros es la comida, el servicio, el vino, también es muy importante, y el ambiente. El ambiente nosotros ya lo teníamos solucionado, porque en el fondo ya éramos conocidos por eso. Gastronomía correcta, pero no sorprendente. Servicio cercano, pero no tan profesional, como muy, de repente que un garzón te tira una tallita, ¿cachai? Y todo, pero no como pro. Y en el tema de vinos, claro, no teníamos solamente vinos chilenos, no teníamos una cava tan bien estructurada. Y empezamos a trabajar en eso hace más o menos 2 años y medio. Y este año empezamos a cosechar todo.
En vinos ganamos un premio de la revista One Spectator, que es una de las revistas más importantes del mundo del vino, y reconoció a 2 restaurantes por el servicio, el programa de vinos que tienen, que es Rubaiyat y Ocean Pacific. Ya, bien. Primero, y vino, ya bien, lo estamos logrando. ¿Podemos mejorar? Sí, pero estamos lográndolo. Ya tenemos servicio sommelier, ya estamos bien. Tema de ambiente, ya que seamos museo, también nos da un plus. Ahora nos permite, digamos, tener piezas históricas, ¿cachai? Podemos hablar con Cernapesca directamente, cuando, no sé, pues si hay una ballena que está varada, oye, ¿qué van a hacer con eso? De repente podemos nosotros exponerla, ¿cachai? Como que nos va abriendo puertas. En el tema de servicio empezamos a trabajar, ya tenemos nuestro sommelier, digamos, de servicio, y estamos poco a poco profesionalizándonos. Sommelier de servicio, a ver. Lo que pasa es que cuando tenéis una estructura de vinos como importante, normalmente tenéis como un wine director, que es como el director de vinos, que es el que arma las cartas, ¿cachai? Como que en el fondo Perfecto. arma el programa. Sommelier de servicio, el que está en la primera línea, ¿cachai? Él está sirviendo, va a ser el que te va a presentar el vino, el que te va a mostrar, el que te va a guiar. Y por el otro lado gastronómico contratamos a un chef, a Sebastián Sala, que era el presidente del Bocuse d'Or de Chile. Bocuse d'Or es el mundial de cocina, que es como todo lo más brígido. Pero él también es una persona que se acomodó muy bien a nuestra cultura, porque es una persona madura, ¿cachai? No es como estos jóvenes que dicen, no, yo quiero trabajar y yo trabajo con mi equipo. No, él vio lo que había, era un restaurante que funcionaba, y cómo tendríamos que hacer nuestros cambios para mejorar, pero lentamente. Porque ya si es un restaurante que está funcionando no tengo que cambiar nada. En cambio, ahí pasó que, bueno, yo me inspiro harto de mi señora, ya llevo 14 años pololeando, pero yo mi señora, ella siempre me decía como, oye, pero lo pueden hacer mejor, lo podemos hacer mejor. Me llevaba a restaurantes, cuando viajamos, buscaba lugares. Y ella como que me inspiró harto en el fondo para que abriera los ojos y viera que podíamos hacer algo mejor. Y ahora este año se han dado todos estos resultados que han sido súper bacanes. Todo lo que tú estás diciendo me imagino que significa costos harto más altos. Claro, o sea, al profesionalizarte, o sea... Hemos ido profesionalizando, como dice pero lo hemos hecho de forma orgánica, o sea, no es de una. Ha sido en 2 años y medio que empezamos con como ya con esta mentalidad. También tener la cava, o sea, en la cava tenemos vinos que estamos vendiendo desde no sé, 12 lucas hasta vinos que valen $1,5, ¿cachai? La botella. Incluso hay uno más caro. ¿En serio? Sí. ¿Y lo compran? Siempre llega alguien. Siempre llega alguien. ¿Viste? Ese público es para todo. ¿A ti que te gusta el vino en caja, por ejemplo? Hay para todo, hay para todo. Yo me gustaría diferenciar... Vino en bolsa, ni siquiera en caja. No, Ahora, cosas que han pasado y que han sido 8 horas, por ejemplo, es el tema de... por la U, también nos está llegando un público brasileño que nos llegaba en julio, pero ahora ha sido masivo. Como jugó con Botafogo, también se vio, ¿cachai? Ah, claro. Como está, entonces también se da... El público brasileño es un gran consumidor de vino, además. Mira, le encanta el vino, el tema del premio del vino del One Spectator también. Hay muchos clientes que dicen, oye, vi su carta antes y quiero este vino que no lo puedo conseguir en otro lado. O sea, es una cosa como que se ha dado muy de a poquito, pero se está notando, ¿cachai? No, claro, pero el hacer todos estos cambios implicó tener que destinar una cantidad de recursos importante. En la lógica que muchas veces funciona, que a veces hay que gastar para ganar, digamos. Exacto. Pero igual de mi viejo siempre hay reinvertida, ¿cachai? Como que nunca han sacado un retiro y como así, siempre con su sueldo y... ¿Pero eso porque entonces el restaurante tiene una buena caja? O sea que... Hay un flujo de caja positivo que te permite hacer estas cosas. Exactamente. Y también que somos súper ordenados, o sea, pagamos al día, ¿cachai? Que no es muy normal en los restaurantes. Pero nos permite tener mejores precios. Po. Claro. O sea, es distinto. A nosotros los proveedores que tenemos, en vez de venderle al terminal pesquero, nos venden a nosotros. Ya, pero porque pagamos al tiro. Claro. ¿Cuál es el plato estrella que tienen ustedes? Lo que más se pide. O sea, lo que me gusta... Te voy a decir lo que me gusta a mí. Dale. Onda que me lo estoy pidiendo casi todas las veces que estoy comiendo en los restaurantes. El pulpo. El pulpo que tenemos es increíble. ¿De dónde es? De Juan Fernández. Es que es distinto al pulpo del norte, ¿cachai? Y el pulpo del sur. El pulpo del norte, que es el que más se comercializa, es moradito. Y es más flaquito, ¿no? Exacto, tienes distintos calibres, pero es moradito, ¿cachai? Tiene un poquito más de resistencia a la mordida. Pero el de Juan Fernández es como un color burdeo, un saborcito suave, no, una locura. Exquisito. Ya, y la gente que va, ¿qué es lo que más pide? Lo que más estamos vendiendo... Mira, en esta época, de esto ayer estaba sacando la info, están los caldillos, que son los clásicos. Rico. Un caldillo, ¿cachai? Con el frío que está haciendo está... Es que los caldillos no van en invierno verano. Ahora, el caldillo para mí es caldillo y es a dormir. O sea, sí, no, sí, obvio. Pero sí, porque el caldillo es
y te deja listo y la mejor siesta de tu vida. ¿En serio? No. Contundente. No lo frecuento. la mejor Pero siesta lo de tu vida. recomendamos, Ya, 100%. bien, Totalmente bueno recomendable, saber, pero es bueno que la mejor siesta de tu vida después de un caldillo. ¿De un caldillo? Sí. Ya. Estamos bueno viendo saber. también lo que son Los Locos, que es un clásico. Clásico. Y en esta época se dispara lo que es la centolla, pero es por el público turista. Los brasileños dicen, oye, allá en Chile hay un bicho que es increíble, una especie de araña. ¿Y de dónde la mar". traen? ¿De Juan Fernández también? No, esa es de Punta Arenas. Ya, bueno. Es de Punta Arenas. Oye, hay una anécdota que se nos olvidó conversar. Ustedes los decomisaron, ¿no? ¿Cómo fue eso? Brigio, sí, ¿Pero el año cómo? 2011. Nos decomisaron. A ver, dale, Hicimos cuéntame. una redada. Yo estaba estudiando, pero pasa que mi papá decoraba las mesas con conchitas, ¿cachai? Y cuestiones. Po. Pero pasa que antiguamente tú ibas ahí al persa y viene un diente de tiburón. Ah. ¿Cachai o no? Ya. De tiburón, pues, ya, bacán, pues. Empezamos a decorar, qué sé yo. Después me acuerdo que, no sé, pues, hasta hubo... No sé si se acuerdan que había un motel bien conocido que era temático. Sí, Hay una película que se le hace alegría como en un Sí. carrusel. ¿Se acuerdan? Valdivia. ¿Ese era? Sí, po. Ya, Me han contado. ya pues ese motel después remató varias cosas. Ellos tenían una pieza temática que era con huesos de ballena, ¿cachai? Eso terminaron en el Ocean, po. Pero ¿qué ¿quién tipo de querría fetiche es ese, ¿Quién weón? querría? Compadre, que hay de todo, weón, hay de todo, yo creo ¿Quién que... querría intimar? Claro, con unos huesos de huesos de ballena, weón. Debo decir que más de una vez recuerdo que Que vaya a decir, que vaya a encontramos algunas parejas ahí en el submarino. Debemos saber que es un Hay para submarino, todo. ¿no? Sí, es de todo, compadre, Para es de todo. todo. Ya. Claro, entonces pasa que tenemos estos elementos y en un momento no recuerdo cómo es exactamente la palabra, es Videma o Bridema. Ya, pero alguna institución. Es una institución pública. y la PDI van y dicen, no, estos son elementos prohibidos, son monumentos nacionales. Empezaron así a sacar las cuestiones de las mesas, ¿cachai? Todo. Mi viejo tuvo que ir a declarar. Oh. Fue heavy, fue una redada acuática. Oye, El tema es que después demandamos y nos devolvieron todo. ¿en serio? Sí, nos Y devolvieron armaron todo. un motel. No. Ay, tenemos un motel ahora, sí. Oye, se nos va el tiempo, pero en 30 segundos, algo que quisiera decir como reflexión final de el heredar un emprendimiento de tu padre. Bueno, acá uno trabaja con un sentimiento distinto. Para mí el restaurante es como un hermano que tiene sus problemas y que lo queremos cuidar. Y también es la memoria viva de mi papá, es su obra. Entonces, por eso le ponemos tanto amor y le ponemos tanto empeño. Y bueno, también todos invitados cuando quieran, felices de recibirlos. Si realmente quieren, no sé, conversar o quieren saber la historia, me pueden contactar fácilmente en el restaurante. Van, preguntan por el Vini, me dicen. ¿Vini? Por el Vini y yo Excelente. feliz los atiendo. Vincenzo Rulli de Ocean Pacific, invitados todos al Ocean Pacific y todos también invitados a las clases de italiano con Juan Pablo Silva. Duolingo, una alpargata. Gracias, Vincenzo. Gracias a ustedes. Se pasaron. Seguimos en Más que un Pitch.